Bienvenidos a nuestra segunda clase de educación religiosa para el grado 10º. El día de hoy estaremos trabajando y reflexionando en torno al tema Construyo mi vida. Y cuando hablamos de construcción, de inmediato pensamos en la necesidad de tener un fundamento, unas bases que nos puedan permitir, bajo un cimiento sólido, ir construyendo nuestra vida. A eso es lo que le llamamos un proyecto de vida. Un proyecto que tiene diferentes momentos, instancias, metas, pero un solo propósito, que es llegar a cumplir nuestros sueños, poder planear para adquirir nuestras metas y de esa manera alcanzar nuestra felicidad, que es la razón por la cual construimos ese proyecto. Por lo tanto, la invitación entonces es a que desde ese elemento, sentido de la vida, podamos elegir un camino que nos lleve seguros al puerto donde queremos llegar. Los invito a escuchar dos canciones, las cuales nos van a mostrar esos dos caminos que usted indudablemente en algún momento tendrá que elegir. La primera canción es de una cantante argentina llamada María Marta Serra Lima, pero es la traducción de una canción que originalmente es de un cantante de rock que se llama Polanca, y en inglés My Way, mi camino, y en español se tradujo como A mi manera. Esta canción nos va a mostrar inicialmente una visión materialista de la vida. Ese materialismo que se resume también, o como se puede conocer también como humanismo, es el que nos lleva a expresar que lo que hago, lo hago para el aquí, lo hago para el ahora, lo hago mirando simplemente la existencia, sin pensar en una vida más allá de la muerte, en una trascendencia. Por lo tanto, se centra en el tener, se centra en el hacer, en el poseer, básicamente. Luego miraremos también otra canción que está más enfocada en esa otra visión y en ese otro sentido de la vida y de la existencia. Estaremos meditando en torno a cómo la fe nos abre esos universos de eternidad. La vida no se termina cuando mis ojos se cierran aquí. Aquí se termina la vida física, pero desde la fe creemos que empieza un nuevo nacimiento, una trascendencia, y que lo que hemos construido aquí es una base y un cimiento para lo que viviremos allá en esa eternidad. Y desde esa visión, básicamente la fe, la mayoría de creencias de las 5 grandes religiones del mundo nos van a mostrar que esa eternidad o la vives al lado de Dios o separado de Dios. Así que entonces la invito para que escuche las dos canciones y conforme le he sugerido, entonces las compare, y al compararlas pueda escribir sus sensaciones, sus procesamientos, y me cuente con cuál de estas visiones, en este momento existencial, en este momento de su ciclo vital donde se encuentra, como estudiante, como adolescente, le identifica más y por qué razón. Entonces, adelante. La vida de algunos personajes bíblicos nos ayudan a comprender lo que es un proyecto de vida y cómo
estructurarlo, cómo gestionarlo a partir de lo que somos, de las virtudes, de los talentos, de las habilidades que poseemos. Les voy a hablar de el gran apóstol, el apóstol Pablo. Este hombre, en su personalidad, en su carácter, podemos decir que es lo que nosotros llamaríamos un fundamentalista ortodoxo. ¿Qué quiere decir eso? Aquel que actúa bajo convicciones, fanatismos, procesos que son absolutamente rígidos, en los cuales no hay punto de negociación. Un fundamentalista es aquel que mata por lo que cree, sin tener en cuenta y sin respetar la opinión del otro. Ese era Pablo. Pablo era un fariseo. Pablo era alguien educado, alguien que conocía el mundo en el que vivía y que tenía una cantidad de atributos, pero también muchos defectos. Había decidido que en aras de su creencia, su religión, que era el judaísmo, no estaba dispuesto a transar con una nueva secta que surgía de esa fe judía llamada cristianismo. Deben recordar que el cristianismo surge como un grupo minoritario, como una experiencia de un hombre que dice y se manifiesta como el Dios humanado, que nos trae una propuesta de reino de los cielos, es decir, una forma de vivir diferente en este mundo caótico. Y Él nos va a decir que su reino es un reino de amor, para empezar. Y si ese reino es de amor, entonces todas las acciones que hacemos y que vivimos están en esa dirección. Pero además de ser un reino de amor, es un reino de justicia, donde cada quien obtiene lo que merece. Entonces, no hay tal cosa como que yo obro de tal forma y debo esperar algo diferente. No, obtengo lo que merezco. Y además, ese reino también es un reino de paz. Por lo tanto, es un reino alejado de la violencia, es un reino que no da espacio al conflicto bélico, que no arregla las cosas con violencia, sino que es un reino donde ese elemento paz se manifiesta todo el tiempo, donde se negocia, donde se media, donde se soluciona a través del diálogo. Y todo esto, naturalmente, desde ese fundamento del amor. Eso era lo que nos quería enseñar Jesús. Eso, de ahí surge esa creencia que partió del judaísmo. Y Pablo, en su celo, en su fundamentalismo, no quiere entender y no quiere permitir que este grupo surja y que se desarrolle. Por lo tanto, ha pedido a sus superiores que le den la oportunidad de ir tras ellos, de apresarlos y traerlos a Jerusalén y enjuiciarlos, encarcelarlos y aún hasta matarlos. Cuando va hacia Damasco, que aún existe en los días de hoy, es en Siria, país que se encuentra en un conflicto, en una guerra civil durante este tiempo, todavía después de muchos años. Entonces, este apóstol, que después llega a ser apóstol naturalmente, pero en ese momento como fundamentalista judío, va por ellos. Y yendo hacia Damasco, en el camino, tiene una experiencia trascendente. Ve una luz, un resplandor, y cae al piso.
Y estando en el piso, escucha una voz que le dice Saulo, porque en ese momento aún no era Pablo. Le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y la reacción del tipo, naturalmente, ante este fenómeno, ante esta experiencia, es preguntar: ¿quién es quien le habla? ¿Quién eres tú, Señor? Y entonces es el mismo Jesús, el Jesús que ha resucitado, el Jesús que no se quedó en la cruz como una experiencia simplemente de muerte, sino un Jesús victorioso, un Jesús resucitado, y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí en ese momento le cambia el chip y le propone un proyecto de vida. Le dice: dura cosa es golpearte a ti mismo. Por lo tanto, lo invita a que lo siga. Lo invita a una nueva experiencia que se convierte en la cosa más maravillosa de la vida para este hombre. Por él tenemos la mayoría de libros del Nuevo Testamento, las cartas paulinas, como se conocen, las tenemos por él. Y por él tenemos una manera de entender y comprender la fe. Ese es Pablo, a quien Dios le cambia en el camino su proyecto y lo invita a un proyecto exuberante, maravilloso, mágico, en el cual este hombre vivió. Hasta el día de su muerte, parece que según la tradición, fue decapitado también, fue asesinado en Roma, lo más probable, y murió de esta forma. 3 días después del suceso, porque queda ciego en ese momento, 3 días después del suceso hay un milagro más, y este hombre se convierte al cristianismo. Desde ese momento deja el judaísmo y empieza un nuevo camino. Desde ahí pasan 14 años hasta que es aceptado como apóstol y empieza a predicar y a compartir ese reino de los cielos a un pueblo que no era el pueblo judío, quien le rechazó. Ahora va a un pueblo que es un pueblo gentil, como él le llama, al cual pues pertenecemos todos los que no somos judíos. Es decir, que nuestra herencia es una herencia paulina. Esto nos dijo él en una de sus cartas. Quiero que lo miren con detenimiento, quiero que lo mediten y de esta manera entonces podamos avanzar. Leamos el texto y reflexionamos en torno a lo que nos expresa. Dice así la carta a los Colosenses, capítulo 3, los versos 12 al 17. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo, santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todos los que les ofendan. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios por medio de Él. No sé si se dan cuenta,
que es necesario un nuevo vestido. Para expresar nuestro proyecto de vida desde esta experiencia trascendente, el sentido de la vida de un proyecto cristiano es un sentido trascendente, donde la fe es fundamental. Y esa fe nos invita entonces a asumir ciertos valores y creencia, es decir, forma de transmitir lo que creemos o lo que estamos creyendo. Y en este caso entonces el apóstol nos invita a tener una transformación social. Es decir, que nosotros tenemos una responsabilidad y un compromiso con nuestro prójimo, con los que nos rodean, pero también conmigo mismo, con mi carácter, con mi manera de ser, de actuar, de vivir. El texto nos da claridad en lo que Él espera y la manera como quiere que lo vivamos. Así que, sencillamente, léalo una vez más y conteste las dos preguntas que están allí. Medite, reflexione y conteste esas dos preguntas. Estoy absolutamente convencido, muchachos, que en la medida en que ustedes puedan vivir perdonados y perdonando, el camino va a ser mucho más fácil de transitar. En la medida en que tengan paciencia, bondad, humildad, gentileza, todo esto va a hacer que su proyecto de vida tenga sentido, tenga sabor, tenga propósito. Que esos valores del reino de los cielos que nos enseña Jesús y que nos ofrece para construir nuestro proyecto nos puedan ayudar. Así de que vamos a desarrollar esos dos puntos y no se olvide que los debe poner en el correo personal que aparece al final de la presentación. En conclusión, el mayor ejemplo que se nos presenta para poder desarrollar nuestro proyecto de vida es la vida del mismo Jesús, el proyecto que Él desarrolló. Espero que se inspire en este extraordinario maestro, en este Dios que se humanó para podernos amar, comprender y ayudar como su creación. Entonces, ten en cuenta, un proyecto de vida cristiano implica asumir en cada una de tus acciones las actitudes de Jesús. Esto con el fin de llevar una vida espiritual en todas las circunstancias de la vida. Dichas actitudes corresponden, según San Pablo, a ir asumiendo los sentimientos de Cristo en la casa, en el estudio, en el trabajo, en la fiesta, en el descanso. De esta manera, el proyecto personal se acercará a la compasión, la bondad, la humildad y mansedumbre predicadas por él mismo. No es una tarea fácil, pero es un reto. Y por ser un reto, pues entonces nos invita a que sea una construcción llena de vida, llena de descubrimientos maravillosos. Si lo asumes con disposición y una actitud de fe, te irás acercando a la persona de Jesús, quien te irá mostrando el camino. Hay muchas maneras que usted las va a descubrir, pero básicamente encontrará cómo su dirección está en todo momento con usted. Y a la vez le irá indicando la manera de afianzar su relación personal con Él y con su palabra. De esta manera podremos desarrollar nuestro proyecto. Al invitar a Jesús en la construcción de tu proyecto de vida, estás abriendo un espacio en tu ser. Esto es algo absolutamente espiritual y trascendente, para que se manifiesten sus actitudes. Por tanto, una constante en la manera de planear tus acciones corresponderá al servicio a los demás, al igual que un permanente deseo por buscar la voluntad de Dios
alejando de ti las cosas superficiales y el egoísmo, que en últimas lo único que te harán es perder tiempo y que tu caminar sea obstaculizado por estas cosas que afean el proyecto y que no para nada aportan. Se camina al lado de Jesús para que Él sea quien te ayude a buscar la realización personal por medio de un proyecto de vida cristiano. Entonces, ¿cuál es la clave? Las decisiones. Debes decidir. La firmeza. Debes tener disciplina. No puedes desfallecer. Tienes que avanzar. Tienes que ir con certeza y con seguridad. Y en tercer lugar, fiel a los ideales. Esta propuesta la vivió Él, no la modeló Él. Y nos la enseña de tal manera que nosotros lo sigamos de la mejor forma, que lo intentemos. Estoy seguro que si lo hace, su vida tendrá sentido. Y además podrá lograr sus sueños, sus metas y todo lo que este proyecto en sí plantea. Ánimo y éxitos en la consecución, inicialmente en la construcción, en la articulación de ese proyecto y en lo que puede decidir que va a ser su vida. Una vida para servir, una vida para amar y una vida para ser feliz. Que tengan un lindo resto de día. Nos encontramos en la próxima clase. Bendiciones para todos.